Bueno, la semana pasada estuvimos leyendo a David. ¿Recuerdas? Hay una invasión filistea en la ciudad de Keila. A David sus espías le dan estas noticias y David ora a Dios para saber si tiene que ir a combatir a los filisteos en Keila. El Señor responde que sí. Después el ejército está temeroso de ir allá porque ellos conocen al ejército filisteo. Ellos saben que no son los suficientes soldados para combatir a los filisteos, pero vuelve a orar David. Al final el Señor responde y bueno, van, tienen la victoria. Está ahí en Keila David. Saúl se entera que David está en Keila. Saúl decide ir a Keila para matar a David y bueno, a David nuevamente les ha dado aviso que Saúl va por él y ora a Dios y le pregunta a Dios si los de Keila lo van a delatar, si lo van a entregar. El Señor le dice sí, huye de Keila, ve a otro lugar porque Saúl quiere tu vida. De ahí se va al desierto donde, si tú recuerdas, tiene un encuentro con Jonatán. Jonatán lo anima, le recuerda las promesas de Dios y después de ahí subieron los de Sif a Gabaa a decirle dónde estaba David escondido. Otra vez David se entera y empieza a moverse de la zona. Saúl hace una estrategia de guerra donde pues por donde quiera que bajaran de esos peñascos se iban a encontrar con el ejército de Saúl, a lo que Dios hace algo, ¿no? Y si recuerdas, se aproxima otra invasión filistea y Saúl tiene que abortar la misión y es la manera en que nuevamente David es librado de la mano de Saúl. Y entonces el día de hoy vamos a ver en este capítulo 24 pues una nueva historia acerca de este peregrinaje de David huyendo de Saúl, yendo de aquí para allá, guardando su vida, guardando la vida de todos estos hombres. Y si tú tomas nota, a esta enseñanza le puse cómo sufrir. Ciertamente en la vida hay una cosa que no nos gusta y es el sufrimiento. No nos gusta pasarla mal, no nos gustan las malas noticias, ni propias y muchas veces ni ajenas. No nos gusta saber que a alguien le está yendo mal, pero viendo la vida de David y viendo cómo sigue siendo perseguido, cómo tiene que ir escondiéndose de aquí para acá, cómo su vida ha estado en peligro, recordaba y viendo que todos estos años y meses que han pasado para David han sido años sin paz. No ha habido un día, un momento donde leamos que David ha estado tranquilo. Y ciertamente el sufrimiento es algo que nosotros también está presente, ¿no? Que nosotros también existe. Y a veces son meses, a veces son días, a veces son años, ¿no? Al estilo de David. Y entonces el hecho es ese de que muy probablemente en algún momento de nuestra vida, si no estás pasándola mal hoy, probablemente la pases mal en algún instante. Es como que una mala noticia, ¿no? Pero lo cierto es que en estos versículos se encontraba cómo Dios hace algo en medio del sufrimiento, cómo por eso le ponía este mensaje, cómo sufrir, porque a pesar de que hay malas noticias, a pesar de que hay malos ratos, el Señor nos enseña cómo vivir en medio del sufrimiento. Y entonces, versículo 1 y 2, encontramos esta parte, ¿no? Yo le puse como subtítulo a estos dos versículos, la voluntad de Dios y el sufrimiento. Dice así: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses.
Entonces vemos que Saúl una vez más no ha terminado su encomienda, quiere a David muerto, y entonces David sigue siendo perseguido. Ahora Saúl se entera que David está en En-Gedi, y vemos eso, ¿no? Saúl sale de la guerra y como dice, tengo un asunto pendiente, voy a ir a David, pero el siguiente intento de Saúl sería más fuerte que el anterior. Ahora reuniría a 3,000 hombres para buscar la vida de David. ¿Y recuerdas cómo Saúl comenzó sus intentos de homicidio contra David? Aventando una lanza, ¿recuerdas? Aventando lanzas contra él. Bueno, eso como que ya quedó muy atrás y ahora no son unas lanzas, ahora son 3,000 hombres. La semana pasada vimos que David tenía un ejército de 600 hombres. Esto quiere decir que tenían una desventaja de 5 hombres contra 1. Imagínate eso, ¿no? O sea, 5 contra 1 era la batalla que iba a enfrentar cada soldado. Y pensaba eso, ¿no? Como aunque a veces tenemos tiempos de paz, la Biblia nos enseña que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces muchas veces los ataques de Satanás a nuestras vidas, el sufrimiento que a veces enfrentamos en nuestra vida es más fuerte y más difícil que el anterior. Es decir, si a veces una cachetada no te tumbó, el siguiente probablemente sea un buen golpe al hígado, ¿no? Y eso estoy viendo aquí, ¿no? Como ya no son lanzas una lanza la que va contra la vida de David, ahora es todo un ejército, 3,000 hombres, eso es demasiada gente. Y la pregunta aquí que yo me hacía es, ¿era la voluntad de Dios que David sufriera injustamente? Tú y yo sabemos que Saúl cree que David lo va a matar, ¿no? Que como es el rey, el siguiente rey que Dios ha escogido, Saúl cree que todo lo que hace David es para que David tome el reino, ¿no? Y tú y yo sabemos por la palabra que no es así, que David hasta este momento no ha intentado una sola vez levantar su mano contra Saúl. Entonces era la voluntad de Dios que David sufriera injustamente. Y yo creo que la respuesta más evidente que hemos visto a lo largo de estos tantos capítulos de David siendo perseguido es que sí, que el Señor permitió, que el Señor quería que David sufriera, permitió esto. Pero también lo que veo es que el Señor no solamente lo deja así y permite esto en su vida, sino que todo esto se está convirtiendo en la vida de David en un medio de fortaleza. ¿Recuerdas a Pedro? Cuando el Señor le dice, Pedro, me han pedido para tocar tu vida, para que tu vida sea zarandeada como a trigo, pero yo he pedido que tu fe no falte. Entonces ahí vemos cómo el Señor dice, Pedro, vas a sufrir. Mi voluntad es que sufras, ¿no? Mi voluntad es que pases por ahí, pero vemos al final, dice, pero yo he pedido que tu fe no falte. Dios quería que la fe de Pedro fuera fortalecida, que creciera, ¿no? Tú y yo sabemos que a veces ese Pedro era un hombre muy fuerte, muy así lanzado, pero a veces era un hombre muy débil, ¿no? Como cuando niega al Señor Jesucristo, como cuando se ve acorralado con las enseñanzas de los judíos y Pablo lo reprende y le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, esto no es lo que enseñamos, esto no es lo que... Es más, esto no es lo que alguna vez dijimos que íbamos a hacer, ¿no? Que hicimos un concilio. Entonces, ese mismo Pedro que a veces era muy audaz, también muchas veces era muy débil. Y yo creo que Pedro necesitaba a veces pasar por estos ratos amargos para fortalecer su fe. Y sin duda creo que para Pedro, como para David, como para nosotros, este momento de sufrimiento lo llevaría a un paso adelante con su relación con Dios.
Es decir, cada prueba que tenemos es un paso para que nosotros podamos mejorar o avanzar en nuestra relación con Dios. Y a veces perdemos eso de perspectiva. Se nos olvida que lo más importante para nosotros, que lo más importante en nuestra vida para nosotros es Dios. No hay relación más importante en la vida que con Dios. Y Dios entonces puede, como medio de fortalecimiento, usar el sufrimiento. Al final de cuentas, la desgracia más grande para el hombre es vivir sin Dios. Y eso es lo peor que le puede pasar a un hombre, vivir sin Dios. Y a veces el Señor se vale del sufrimiento para que podamos tener una relación más fuerte con Dios. Así que cualquier medio, cualquier cosa que Dios use que use para que nosotros podamos vivir con Él, creo que es buena, porque a veces si no hay sufrimiento, si no hay malos ratos, nos olvidamos de Dios. Cuando todo va bien, cuando todo está muy padre en nuestras vidas, no me dejarás mentir, es cuando más nos hacemos a un lado de Dios, cuando más empezamos a creer que ya la libramos y que no lo necesitamos. Y entonces veo en estos dos hombres débiles o dos hombres en crecimiento que necesitaban a veces esto para no alejarse de Dios. Otra cosa que veo en esto es que el sufrimiento es un medio para ver la gloria de Dios. La voluntad de Dios es que suframos injustamente y que lo sobrellevemos por gracia y su gloria, por su gracia y por su gloria. Por ejemplo, Jesús le dice al ciego de nacimiento estas cosas, o bueno, le dice a sus discípulos que el ciego de nacimiento no está ciego por el pecado de sus padres o por el pecado real. ¿Recuerdas? Era un hombre que había nacido ciego y le preguntan sus discípulos: Señor, ¿por qué está mal? ¿Está mal por su pecado, por el pecado de sus padres? Porque se creía eso, ¿no? Que si tú vivías en pecado, muchas veces las consecuencias o el castigo divino de Dios se iba a ver reflejado en tus hijos o en gente así cercana a ti, ¿no? Entonces, como este hombre había nacido ciego, pues daban por hecho que alguien había pecado, ¿no? Que era la evidencia de que alguien había pecado. Y el Señor Jesús dice: no pecó ni este ni sus padres, ¿no? Y eso a veces nos da descanso a nosotros, esa frase, porque a veces suceden cosas malas en nuestra vida y creemos que Dios nos las está cobrando, ¿no? Y el Señor dice: no ha venido por causa del pecado, es para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Es decir, para que el poder de Dios se vea a través de Él. Y este hombre sufrió la pérdida de su vista, pero después Dios muestra su poder en este hombre y recupera la vista. Y no solamente recupera la vista, le da una vida nueva. Y entonces, en medio del sufrimiento, también Dios muestra su poder, muestra su gloria a través de nosotros. Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Porque dice: ya no dependo de mí, de todo lo que ves, todo lo que soy, ha dependido del Señor. ¿Y a poco no es bien padre cuando decimos: no fui yo, fue Dios en mí? O sea, cuando decimos: toda la gloria sea a Dios, porque yo no sé cómo pasé por aquí, pero pasé. A Lázaro lo deja morir. Llegan estos hombres: Señor, ven a buscar a tu amigo Lázaro que se está muriendo. Sí. Y pasan los días y Jesús no llega. Y luego fallece Lázaro y dice el Señor: vamos a Lázaro, que duerme. Pues Señor, si duerme, pues hay que se quede. Y luego dice: pues se ha muerto, ya murió. Y entonces cuando Jesús llega y ve a sus hermanas, el Señor, está su hermana, no recuerdo si es Marta o María, le dice: Señor, si hubieras estado aquí antes, esto no hubiera sucedido. Y el Señor le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y qué sucede? El Señor se planta frente a la tumba de Lázaro y el Señor le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucita y sale de la tumba.
De manera que lo que Dios quiere, porque Él sabe cuál es la mejor, de manera que Dios lo que quiere es porque sabe cuál es la mejor manera de que Él sea glorificado. A veces elude milagrosamente el sufrimiento, a veces nos saca del sufrimiento y eso también es para su gloria, pero otras veces y más frecuentemente es soportando o nos da esa fuerza para soportar el sufrimiento que tal vez no merecemos, pero que podemos salir adelante porque confiamos en Dios. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, Dios puede manifestar su gloria. Y lo hemos visto en la vida de David, o sea, ha salido adelante David a pesar del sufrimiento. Dios ha mostrado su gloria. Y entonces creo que tenemos a un David que está siendo moldeado por Dios, que está siendo preparado por Dios. Y sabes, lo mismo con nosotros, o sea, Dios está moldeándonos. Dios está trabajando en nosotros para que nosotros cada vez seamos más como Él. Y a veces eso incluye el sufrimiento que no nos gusta. Entonces, primero podemos ver eso, ¿no? Que Dios permite el sufrimiento, pero que también Dios usa el sufrimiento como medio de fortaleza para nuestras vidas, pero también para mostrar su gloria. Y esa es una buena enseñanza de cómo podemos sufrir, cómo podemos abordar el sufrimiento. Después, versículo 3 al 7, dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta zona de En-Gadi era una zona en el desierto, pero donde también, vamos a decirlo así, un paraíso, un oasis en medio del desierto. Estaba en medio del desierto y por ahí corrían los brazos del río. Si tú buscas fotos en internet, todavía está así, hay cascadas, está muy verde, es una zona muy verde en medio del desierto. Y entonces también es una zona con muchas cuevas, donde David escogió acampar con sus 600 hombres para cuidarse de David. También era una zona alta que le permitía ver si venía alguien aproximándose. Entonces David está ahí, se entera que Saúl viene, como que sus soldados, su gente se esconde o se pone en posición para que Saúl no los vea. Y están escondidos ahí en una cueva que me imagino era muy grande. Y Saúl entra a este lugar a hacer sus necesidades. Cuando ahí dice y cubrió sus pies, iba a hacer sus necesidades sanitarias. Y estando ahí, los hombres lo ven y le dicen: David, ahora sí, está ahí, está solo, porque me imagino Saúl era un hombre con mucho pudor. Y luego las leyes, ¿recuerdas? Las leyes hebreas eran: pues si vas a hacer tus necesidades, lleva una pala contigo, haz un pozo y ahí escóndelo todo, ¿no? Ustedes saben de qué estoy hablando. y entonces David dice: pues soy el rey. Se va, se quita su capa real, está ahí, lo ven, llega David llega Saúl ahí, sus hombres le dicen: ahora sí, esta es la promesa de Dios para tu vida, ya lo puso en tus manos. Y David, temiendo al Señor, realmente decide no quitarle la vida a Saúl y dice: yo no voy a tocar al ungido de Jehová, yo no voy a poner mi mano sobre él.
Y entonces quería solamente ver unas notas. En versículo 4 dice, entonces los hombres de David dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. O sea, Saúl no se da cuenta que David está cerca, no sabemos cómo exactamente, si había mucho ruido afuera que no permitía que David se escuchara, que David se viera, pero David toma el manto de Saúl, la capa real, y hace un corte en ella, en una orilla. Ahora, lo que me interesa o lo que quiero ver aquí es que hay una promesa de parte de Dios que probablemente no conocíamos, porque no se menciona antes, que el Señor le prometió a David que iba a poner a su enemigo en sus manos. Y entonces, sin duda, los hombres de David vieron el cumplimiento de esa promesa y estaban emocionados con las armas listas para matar a David, para matar a Saúl, porque si matabas a Saúl, pues ya no había nada más. David iba a ser proclamado de rey, pero David no ve esto como oportunidad del cumplimiento de esa promesa. Es decir, David lo ve y dice, no, esta no es la promesa. Esto no es lo que el Señor me dijo. Y yo preguntaba, pues, ¿por qué, no? Y ponía esto, algunas veces cuando tenemos una promesa de Dios, creemos que estamos justificados al pecar persiguiendo esa promesa. El Señor había dicho, no matarás. Y cuando habla de no matarás, es no tomarás la vida de alguien con ventaja, no abusarás de la vida de alguien. Eso siempre estaba mal delante de Dios. Así que Dios iba a cumplir sus promesas, pero no lo iba a hacer a la manera de David. Lo iba a hacer a una manera más justa. Y entonces David dice, esto no es la promesa de Dios. Y no toma la vida de David. Ahora tenemos ejemplos en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, a David el Señor le promete en 2 de Samuel 7, 12 y 13, y dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y es una promesa mesiánica, ¿no? De que el reino de David iba a ser eterno para siempre. Y sabemos que el cumplimiento de esta promesa, pues, es el Señor Jesucristo. Pero mira cuál hubiera sido una salida fácil para Jesús. En Lucas 4, versículos 5, 8 dice, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, la promesa para Jesús y para David es que Él iba a ser el rey. Él iba a ser el rey eterno sobre la tierra. Esa es la promesa, ¿no? Y Satanás llega y le dice a Jesús, pues toma la promesa, mira los reinos de la tierra, todos son míos. Si tú postrado me adoras, todo esto va a ser tuyo. Jesús pudo haber dicho, este es el cumplimiento de la promesa. Así como David cuando vio a Saúl ahí, solo este es el cumplimiento de la promesa. Pero si Jesús hubiera tomado eso y hubiera postrado a Satanás, tendríamos a un rey que no hubiera pasado por la cruz. Satanás le iba a entregar todo, pero hubiéramos tenido un rey no exaltado. Y entonces el Señor le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Jesús dijo, yo vengo a adorar a Dios y a servir a Dios y a hacer la voluntad de Dios. Y Jesús ve que ese puede ser el cumplimiento de la promesa, pero no lo hace, porque el verdadero cumplimiento requería la muerte y la resurrección del Hijo de Dios,
Y de esa manera iba a vencer a Satanás y de esa manera iba a tomar el reino. Y de esa manera tomó el reino. Y entonces te das cuenta cómo a veces decimos, pues yo voy a hacer que se cumpla la promesa de Dios en mi vida. Y a veces hasta decimos, pues esto no es tan mal, pues si Dios me lo prometió, pues lo tomo. Y entonces creo eso, ¿no? Que Dios cumple sus promesas, pero lo hará a su manera y lo hará de manera justa en tu vida. No necesitamos tomar ventaja. Y después versículo 5 otra vez dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Para David esto fue una falta de respeto, se turbó, dice, se angustió en su corazón. O sea, no lo mató, pero para David fue algo así, ¿no? La Biblia nos dice, si no matarás, pero aquel que habla cosas malas contra su hermano, ya está pecando. Y David no se sintió orgulloso, no sintió ese orgullo de decir, mira David, mira Saúl, te pude haber matado y no lo hice. Dice que su corazón se turbó. ¿Y qué podemos aprender de esto? Bueno, los hijos de Dios, como David, como tú, como yo, fuimos llamados a vivir de manera diferente. El cristiano es diferente. El cristiano es la luz del mundo, el cristiano es la sal del mundo. Primera de Pedro 2, 18 al 23 dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Y a poco no, con toda esa historia de un Saúl queriendo matar a David, persecución, ejército que le envió al ejército, que mató a los sacerdotes de Nob, todo eso que ya ha hecho Saúl en contra de la vida, que tuvo que dejar a su esposa, que tuvo que dejar a su amigo, todo lo que ya hemos leído, todo lo que ha vivido David, en ese momento David pudo haber dicho, me lo he hecho ya, aquí se acaba todo. Y el Señor nos manda a vivir diferente, y Pedro nos recuerda eso, dice, amaos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Y entonces los siervos cristianos son sumisos a sus amos con todo respeto. Los siervos cristianos sobrellevan los padecimientos cuando sufren injustamente. Los siervos cristianos obran bien y cuando sufren por ello lo soportan con paciencia. Los siervos cristianos no devuelven mal por mal cuando son ultrajados, no responden ultrajando o amenazando. Y entonces es como el Señor torciendo nuestro entendimiento, porque ¿a poco no? Pagamos mal por mal. Ahora va la mía, ahora me va a oír, ahora yo voy a hacer esto. Y el Señor dice, así no lo hagan, háganlo como yo lo hice, que era inocente y no amenazó, sino que se encomendó a aquel que juzga con justicia. Es decir, que el Señor dijo, Señor, tú lleva mi causa, tú eres el juez soberano, tú lleva mi causa.
Y entonces es quitar de nuestras manos la venganza que quisiéramos dar y decirle al Señor, tú encárgate. Y Pedro nos recuerda eso. Y considero que ahí se encuentra David diciendo, ay, como que no debí ni siquiera de haber hecho esto. Como que no, o sea, estaba su corazón así turbado, no debí de hacer eso. Y ver la reacción de David y vivir como Cristo nos hace arder porque es contra de mi carne. Versículos 6 y 7 dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. O sea, David dice, este es el que Dios escogió, ¿cómo yo voy a tocarlo? ¿Cómo yo voy a hacer algo contra él si la voluntad de Dios es que él sea el rey? Así reprimió David a sus hombres con palabras, o sea, su ejército ya estaba listo. Y les dice, no, paren, dice con palabras. Y qué bueno, es un buen consejo que nos frena de hacer lo que queremos hacer. Y qué bueno es escuchar un buen consejo que tomamos para no hacer lo que no queremos hacer. Y dice, y no les permitió que se levantasen en contra de Saúl. En la semana, o sea, iba manejando y se me metió un carro así muy feo y te enojas y le pito y así como que ya hay algo en ti que se enciende, ¿no? Y vas así como que con ganas de, o sea, de alcanzarlo, de bajarlo y de darle un zape, ¿no? Por tanta imprudencia. Y luego ya así como que yo iba así muy enardecido, la verdad. Y así como que el Señor haciéndome ver, o sea, como que mi carnalidad, mi pecado, y pensar, no estoy tan lejos de Caín. O sea, en un momento puedo hacer así. Y me imagino a estos hombres, ya, vamos. Y David, no, espérense. ¿Y cuántos no se han de haber quedado por dentro bufando, no? Y pensar que cuán cercanos estamos de Caín, pero la idea es que seamos más como Cristo. Y entonces no significa que la justicia no importa, dice un comentario, sino que Dios es el último juez y va a arreglar cuentas rectamente. Las personas que abusan de mí no van a tener la última palabra, Dios la tendrá. Por eso no necesito tener la última palabra, me someto a Dios como dice Pedro. Me encomiendo a Dios no solo yo, sino a mi causa y a los que me acusan, a toda la situación y la justicia que debe de hacerse, se lo entrego todo a Dios. Mi sumisión no es indiferencia a la justicia. Es una forma de decir que el lugar más seguro para la justicia vengadora está en las manos de Dios, no en las mías. La potente súplica de mi corazón para obtener mis derechos se la entregué a Dios. Si tengo que ser reivindicado, va a ser Dios quien lo haga, porque me ha purificado debidamente a través del sufrimiento. Y entonces veía en esto eso, ¿no? Cómo debemos de esperar en la adversidad, en el sufrimiento, tenemos que esperar la justicia de Dios. Y no solamente es esa justicia venidera que Dios va a hacer, pues también a veces Dios establece justicia aquí. Dios se encarga de todo lo que somos. Dice de su palabra, ¿no?, que Él va a juzgar a muertos y a vivos, que Él va a hacer un juicio por nuestras obras, que Él va a hacer un juicio ante el trono blanco. Todos esos juicios nos hablan de que Dios no va a dejar que la maldad impune. Y entonces, sabiendo que Él es el juez justo, el juez todopoderoso, el juez verdadero, podemos dejarlo todas nuestras situaciones en sus manos.
Y luego encontramos del versículo 8 al 15. Aquí podemos ver un sufrimiento con paciencia. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro hacia tierra e hizo reverencia. Entonces sale Saúl de la cueva, lo deja avanzar algunos metros y desde la cueva atrás de él sale David y le grita: mi señor el rey. Y se inclina y hace reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? O sea, como diciéndole, ¿por qué te has dejado engañar? ¿Por qué has dejado que todos estos hombres como Doeg te metan ideas en la cabeza? Dice: aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Y entonces David le dice: Saúl, mira lo que tengo en mi mano, ve lo que te falta. Dice: yo aquí lo tengo, te pude haber matado. Dice: pero esta es la muestra delante de todos que yo nunca te he querido matar, que yo nunca he querido hacer algo contra ti. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Dice: aún si soy culpable, que Dios se encargue. Aún si tú eres culpable, que Dios se encargue, pero yo no voy a hacer nada contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Le dice: si hay algo malo, Dios se va a encargar, no yo. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó, hasta el 15, y en estos versículos vemos cómo pues David se defiende, ¿no?, de Saúl y quiere mostrarle su inocencia y quiere mostrarle que él no es un enemigo. Es más, lo llama rey, lo llama señor, lo llama padre, él se llama perro, se llama pulga. Es como diciéndole, pues no hay nada, ¿no? Y se defiende de las calumnias. Y entonces lo que veo aquí es un inocente siendo culpable y huyendo y escapando de cosas que él no hizo. Siendo paciente, porque cuántos años han pasado desde aquel primer intento. Han sido años de cacería para David. Pero en vez de tener a David y quererlo matar, simplemente quiere hacerle mostrar su inocencia. Cuando pudo matar a Saúl no lo hizo. ¿Y qué hizo a cambio? Saúl, señor, rey, yo no fui. Y creo que esto es un ejemplo de Cristo. Esto es un ejemplo de cómo podemos sufrir y ser pacientes en el sufrimiento. Pedro también expresa: también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y un comentario dice: sobrellevar pacientemente el sufrimiento injusto manifiesta a Dios, porque hace que su sufrimiento sea verdadero. La gente puede ver que esa era la manera de ser de Cristo. Y han visto a Jesús y han visto al Padre, Juan 14:9.
Por consiguiente, esta clase de conducta revela a Dios al poner de manifiesto a Cristo su Hijo. Entonces Pedro más adelante dice en 1 Pedro 2, 22, 24, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo a la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Entonces, una de las maneras en que tú y yo podemos mostrar a Cristo es sufrir la injusticia con paciencia, sabiendo que el Dios justo tiene la sanidad total ante toda injusticia. Y eso ve a David, un hombre muy paciente, un hombre escapando, un hombre que ha hecho de todo, que ha vivido de todo, que se ha hecho el loco. Pero aquí, tomando la vida de Saúl, dice, yo no lo voy a hacer, que Dios juzgue. Y para esperar el juicio de Dios a veces hay que ser muy paciente. Hay que esperar. Y creo que David nos enseña eso, a sufrir con paciencia, sabiendo que Dios va a tener o va a establecer su justicia en mi vida. Es decir, lo que estás viviendo hoy, lo que está pasando en tu vida, porque a veces no es un pleito con alguien, a veces lo que sea, enfermedad, lo que sea, Dios lo va a juzgar y Dios lo va a hacer a un lado. Y versículo 16 al 22 es la respuesta de Saúl, y dice, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y de repente Saúl nos confunde, ¿a poco no? O sea, de repente avienta y tira flechas, y de repente dice frases así. Dice, es más justo tú que yo, habiendo yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres salieron al lugar fuerte. Y es interesante, ¿no? Ver cómo Saúl conoce todo, sabe todo, pero no perdona. O sea, dice, David, yo sé lo que has hecho hoy. David, es más, yo sé que tú vas a ser el rey. Es más, hagamos un pacto, que mi familia viva. Y al final, más adelante, vamos a ver que solo un familiar de Saúl vive. Y David lo adopta, ¿no? Lo trae con él. Y David le dice, te lo prometo que así será, juro delante de Dios que así va a ser. Y dice, y David se fue a su casa, y Saúl se fue a su casa. O sea, sabía todas estas cosas, pero en ese momento no fue para decir, bueno, estamos en paz. Y David muy hábil para decir, no, yo no me voy con este, porque ya lo conocía, ¿no? Pero ver esto y simplemente decir, bueno, yo a mi casa y tú a la tuya, y que no haya perdón, es triste, porque pudo otra vez haber cambiado el rumbo de los últimos años de Saúl. Pudo haber redimido por el Señor algo de lo que ya venía. Es decir, pues tú eres el rey, vente, te servimos, hasta cuando yo acabe hacemos como quieras, lo que quieras. Pero no lo hizo así.
Simplemente ese día dijo, bueno, por hoy estamos bien. Porque en el capítulo 26, si no me equivoco, otra vez ahí va Saúl. Es triste ver que Saúl no perdona, y es triste ver que ante la injusticia no somos capaces de perdonar a los que nos agreden. Y entonces otra vez tenemos que ir a Cristo, a los pies de Cristo, y ver cómo Cristo lo hace y hacerlo como Cristo lo hizo. Pero también vemos que hay un sufrimiento que exalta, porque en estos versículos David es exaltado. Tú eres el rey, David. Es más, perdónanos, perdona a mi familia, o sea, que vivamos en tu reino. Y Saúl reconoce la inocencia de David, reconoce que va a ser el próximo rey. Y veo eso, como el sufrimiento exalta, es decir, que al final del sufrimiento Dios pone todo en orden. Dios no deja al justo desamparado. Y en primera de Pedro, o sea, Pedro ve todo lo que está hablando de esto. Primera de Pedro 5, 6 al 11 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y el Señor dice, no eres el único, papá. Hay más que también le están pasando mal. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y esto se va a cumplir en la vida de David. El Señor lo va a perfeccionar, lo va a afirmar, lo va a fortalecer y lo va a establecer. Pero por un poco de tiempo tenía que pasar por estas cosas. Por un poco de tiempo David tuvo que aguantar vara. Y entonces, si algo sabemos, es que al final el sufrimiento va a parar y seremos exaltados por Dios. No va a ser para siempre, porque de Él, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dios no deja a un justo desamparado. Así que la Biblia dice, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dice el Señor Jesús, yo he vencido al mundo. Dios da por sentada la aflicción, pero en su palabra nos deja sabiduría para saber cómo vivir en medio del sufrimiento. Y en David hoy encuentro estas cosas, que el sufrimiento nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios, nos hace más fuertes. Dice otra vez Pablo, cuando soy débil entonces soy fuerte, porque el poder de Dios reposa sobre mí. Dice Pablo, es lo único que he hallado, que cuando menos puedo, Dios es más en mi vida y hago más cosas que estando yo bien. La sabiduría el sufrimiento nos da sabiduría para vivir y nos ayuda a ver su gloria. O sea, en medio de la injusticia, en medio del sufrimiento, el Señor dice, es para que se vean mis obras ahí. Como le dijo a Marta, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. El sufrimiento también no va a triunfar, la gloria de Dios va a triunfar, la gloria de Dios va a ser vista. El sufrimiento lo podemos vivir aun cuando es injusto, sabiendo que Dios es juez.
que Él se encarga. El sufrimiento lo podemos vivir paciente, sabiendo que Dios se encarga de las injusticias, que el Señor va a llegar, que el Señor va a traer su justicia. Y también podemos aprender en medio del sufrimiento y reconocer que un día seremos exaltados por Dios. Y un día el Señor va a enjugar toda lágrima de nuestras vidas. Que va a poner todo en orden. Entonces vemos en David el cómo sufrir. Es un hecho. Pasamos sufrimiento, pero en Cristo lo podemos vivir de una manera diferente, de una manera más sabia. Oramos.